Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En el día de hoy vamos a continuar el tema del apóstol Pablo y la influencia de los filósofos griegos en sus escritos. Vamos a estar leyendo un artículo escrito por Justin Mayer, titulado Pablo o Platón, los verdaderos orígenes de la doctrina del Nuevo Testamento. Este artículo comienza con la siguiente expresión: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para muchos estudiantes de literatura bíblica de toda la vida y aquellos criados en la iglesia cristiana, esta famosa cita de Hechos capítulo 26, versículo 14, nos recuerda un evento verdaderamente milagroso e inspirador de los escritos del Nuevo Testamento. En la famosa historia de los Hechos, Pablo, que en realidad se llamaba Saulo de Tarso, desde su nacimiento, se llamaba Saulo y provenía de Tarso, iba de camino a la ciudad de Damasco para encarcelar y apedrear hasta la muerte a los seguidores de Jesucristo del primer siglo. Durante su búsqueda, Pablo es cegado milagrosamente por una gran luz y escucha la voz del mismo Jesús, de quien se dice que hizo una famosa declaración que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Para muchos cristianos, esta es una historia hermosa y original que cuenta la conversión de Pablo por parte de Cristo, un hombre que fue implacable en sus ataques contra los discípulos de Jesús. Antes se sabía que Pablo arrestaba e incluso mataba a los seguidores de Jesús, apedreándolos. Para otros, sin embargo, en lugar de ser considerado un ejemplo de interacción divina entre un Dios y la humanidad, este pasaje se considera un acto flagrante de mímesis. En otras palabras, una copia intencional de escritos seculares establecidos anteriormente. Específicamente, el tema de Hechos 26 aparece copiar directamente una entonces famosa historia de Dionisio, cientos de años antes. Aproximadamente en el año 410 antes de Cristo, antes del comienzo del ministerio del apóstol Pablo, un conocido escritor llamado Eurípides escribió Los Bacantes o de Becae, que detallaba la lucha entre el semidios Dionisio y su principal adversario, el rey Penteo. De hecho, en el año 405, las Bacantes fueron tan bien recibidas que se representó por primera vez en el teatro de Dionisio en Atenas, Grecia. Compuso una historia convertida en obra de teatro llamada Las Bacantes, que detallaba la lucha entre el semidios Dionisio y su principal adversario, el rey Penteo. Como que repite lo mismo aquí esto. Fue en esta famosa obra que Penteo, rey de Tebas, buscó a el mitad hombre y mitad dios llamado Dionisio, también llamado Baco, para arrestarlo y apedrearlo hasta la muerte por sus enseñanzas e influencias sobre la ciudad de Tebas. Después de que Penteo arresta a Dionisio y lo encierra en prisión, Dionisio se entrega voluntariamente. Un poderoso terremoto enviado por los dioses hace que las cadenas de Dionisio se caigan. Muy parecido a lo de Pablo y Silas en Filipo, ¿verdad? Dejándolo libre según la historia. Dionisio decide no huir
Sin embargo, poco después, milagrosamente se revela a Penteo una vez más. Cuando Penteo comienza a intentar amenazar al semidios con más cadenas, Dionisio responde de la siguiente manera: es mejor ofrecerle oración y sacrificio que patear contra el aguijón, ya que Dionisio es Dios y tú solo un mortal. En pocas palabras, este tipo de mímesis literaria o copia intencional de los motivos y temas de escritos seculares anteriores resulta bastante destructiva para los literalistas de la Biblia. Solo en este ejemplo queda claro que Pablo no solo usó el tema general de los bacantes como base para su propia narración, sino que incluso citó directamente a Eurípides, afirmando que era una declaración de Jesucristo. Estoy seguro de que cualquiera que tenga una comprensión fundamental de estos dos sucesos literarios separados verá que existen muchos paralelismos extraños y difíciles de justificar. Nos dice el autor: durante el curso de mi investigación sobre la historia y la validez de los textos bíblicos del Nuevo Testamento, me encontré con esferas de conocimiento que creo deberían hacer reflexionar a cualquier literalista bíblico incondicional. De hecho, gran parte de la evidencia mostrada en este estudio está tan bien establecida por los historiadores que muchos comentarios bíblicos se han visto obligados a admitir que estas cuestiones existen desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con el propio Pablo? ¿Quiere decir que su inspiración proviene de los filósofos griegos y romanos o solo de Dios? En los siguientes pasajes del Nuevo Testamento, Pablo escribe lo siguiente: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo prediqué no es según hombre, porque ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Nos dice Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 12. Nos dice Colosenses 2, 8 al 9. Cuidado que nadie os estropee o os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dionisio también reveló la divinidad corporalmente, que vamos a estar mencionando más adelante. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? En el capítulo 2 y versículo 1 al 2 de 1 Corintios nos dice: y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra, ni de sabiduría para declararles el testimonio de Dios, porque me propuse no saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. A partir de estas declaraciones de los propios escritos de Pablo, la mayoría de los estudiantes y eruditos aceptarían que Pablo afirma haber sido instruido en la sabiduría y los misterios de Cristo a través de la revelación directa únicamente de Dios. Pablo afirma: porque ni yo lo recibí de ningún hombre. Además, Pablo afirma que el lector deberá preocuparse de que algunos no los engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones del mundo. Sin embargo, vemos que Pablo estaba utilizando a la filosofía y las tradiciones de los eruditos anteriores a él. En el texto de 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice que Dios ha hecho locura la sabiduría de este mundo.
una vez más el propio Pablo continúa citando esta sabiduría mundana como metodología estándar a través de sus obras. Por último, una lectura completa de Primera de Corintios capítulo 2 le da una imagen clara al lector de que la inspiración y la sabiduría espiritual de Pablo provienen del Espíritu de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Leyendo un poco más, los versículos 4 y 5 dicen: y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el contexto y el estudio de la evidencia, a continuación, creo que podemos demostrar fácilmente las conexiones miméticas de Pablo y las palabras de filósofos anteriores bien conocidos. Después de una revisión exhaustiva de la helenización de Jerusalén y una evaluación profunda de ideas filosóficas anteriores como el estoicismo y el platonismo, uno podría convencerse de que el Pablo basó muchas o la mayoría de sus doctrinas en la sabiduría de los hombres y no en la sabiduría del Espíritu o ideas novedosas dadas por el Espíritu. Nos dice: antes de presentar 20 evidencias claras para esta hipótesis, se debe afirmar que existen al menos algunas cuestiones principales asociadas con este conflicto, que incluyen: muchas de las doctrinas de Pablo no eran nuevas ni fundamentalmente innovadoras, ya que fueron influenciadas por los estoicos anteriores, por personas influyentes helenísticas y filósofos platónicos. La mayoría de los escritores y lectores del Nuevo Testamento asumen que los escritos de Pablo fueron inspirados por Dios, porque así lo dice la Biblia. Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir e instruir al hombre para que sea perfecto. ¿Ves? Pues se asume eso. Las iglesias forman doctrinas e incluso dividen denominaciones basándose en los detalles y la inspiración de los escritos de Pablo. El propio Pablo da la impresión de que le enseñaron sus doctrinas por revelación directa del mismo Jesucristo y no por vana sabiduría de los hombres. Pablo nunca conoció físicamente a Jesús, ni estudió con él durante ningún periodo de tiempo. O sea, él dice tener una revelación de Cristo camino a Damasco, que se le apareció el Cristo resucitado. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento se atribuyen a Pablo, lo que hace que casi la mitad del Nuevo Testamento esté abierto a una interpretación mimética y figurativa, alegadamente. Ciertamente hay muchas y más implicaciones que las enumeradas anteriormente. Estos solo son, sin embargo, para demostrar que si Pablo fue realmente inspirado o no por Dios, mismo debería ser un tema muy importante para las iglesias del Nuevo Testamento en todo el mundo. No se puede exagerar lo suficiente el hecho de que las iglesias en todas partes a lo largo de la historia están intentando firmemente aplicar estos paulismos a sus doctrinas primarias, creyendo verdaderamente que fueron escritos originalmente por la mano de uno de los maestros más importantes de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ahora que se han sentado algunas bases contextuales e históricas para este estudio, examinemos algunas de las pruebas. Comenzaremos con la inspiración favorita de Pablo, Platón. Luego pasaremos a Sócrates, luego a Séneca el joven y finalmente terminaremos con una famosa doctrina que Pablo tomó prestada del propio Aristóteles. Dice: recuerde, hay bastante debate académico en torno al momento de los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la fecha más antigua de los escritos de Pablo, sugerida por algunos eruditos, es de mediados del siglo I. Esto, en muchos casos, es cientos de años después de los filósofos que imita a continuación. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en una carrera corren todos,
pero uno recibe el premio. Platón dice, pero los verdaderos corredores cuando llegan al final reciben los premios y son coronados. En Romanos capítulo 7, versículo 22 al 23, Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Platón dice, hay una victoria y una derrota, la primera y mejor de las victorias, la más baja y peor de las derrotas, que cada hombre obtiene o sostiene no a manos de otros, sino de sí mismo. Esto demuestra que hay una guerra contra nosotros mismos en cada individuo de nosotros. En Filipenses 3:19 dice, Pablo, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que piensan en las cosas terrenales. Platón da una vívida descripción de aquellas almas glotonas e intemperantes cuyo vientre era su Dios en la obra de Platón llamada La República. De hecho, hay eruditos que han hecho disertaciones sobre estos temas en la Universidad de Chicago. Aquí nos habla de una de la Universidad de Chicago. Una disertación para candidato a doctor en filosofía. O sea que estos no son ideas locas que salen de la nada, ¿no? Estos son temas que se están discutiendo dentro de la academia, lo que es la filosofía, lo que es la historia, lo que es la antropología, la religión, los estudios religiosos, los estudios sociales. Nos dice en Romanos 8:5 y Gálatas 6:8, Pablo dice, porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne. Y dice, porque el que siembra para su carne segará corrupción. Platón dice que tener una mentalidad carnal es muerte, en Fedón sobre el alma. En Filipenses 1:21, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Platón dice, ahora bien, si la muerte es así, yo digo que morir es ganancia. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, ya estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. Estar con Cristo, que es mucho mejor. Platón cita a Sócrates y dice, ha llegado la hora de la partida y seguimos nuestro camino. Yo para morir y tú para vivir. ¿Cuál es mejor? Solo Dios lo sabe. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, Pablo dice, pero ahora veremos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Platón dice, estoy muy lejos de admitir de quien contempla las existencias a través del pensamiento las ve solo a través de un espejo oscuramente, más que quien las ve en sus efectos funcionales. Eso está en Fedón de Platón. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15, Pablo dice, mirad que nadie pague a nadie mal por mal. Platón dice en la antología, dice entonces, no debemos vengarnos ni pagar mal por mal a nadie, sea cual sea el mal que hayamos sufrido de parte de él. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, Pablo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Platón dice, primero entonces los dioses, imitando la forma esférica del universo, encerraron los dos cursos divinos en un cuerpo esférico, es decir, el que ahora llamamos cabeza, siendo la parte más divina de nosotros y el Señor de todo lo que hay en nosotros. A esto los dioses, cuando formaron el cuerpo, pusieron a todos los demás miembros como sirvientes. Esto está en Timeo de Platón. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo dice,
porque me es impuesta necesidad. Sí, ay de mí si no predico el evangelio. Platón dice, pero me fue impuesta la necesidad. Pensé que la palabra de Teos o de Dios debía ser considerada en primer lugar. Esto se encuentra en la disculpa de Platón. Ahora vamos a ver cómo Pablo parece estar fuertemente influenciado por otro filósofo, Sócrates. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, Pablo dice, y si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe nada como debe ser. En la apología de Platón, Sócrates dice, por mi parte, cuando me fui, razoné conmigo mismo. Soy más sabio que este ser humano. Probablemente ninguno de los dos sepa nada noble y bueno. Pero él supone saber algo cuando no lo sabe, mientras yo, como no lo sé, ni siquiera supongo que lo sé. Es probable que sea un poco más sabio que él en esto mismo, que todo lo que no sé, ni siquiera supongo que lo sé. Y Pablo decía, si alguno piensa algo, todavía no sabe nada como debe ser. Y esto está en la parábola, la paradoja socrática. En Romanos capítulo 12, versículo 4, Pablo dice, porque en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sócrates dice, para empezar, nuestras diversas naturalezas no son todas iguales, sino diferentes. Un hombre está naturalmente capacitado para una tarea y otro para otra. Esto está en Razón y Análisis de la Filosofía griega antigua. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 17, Pablo explica que un cuerpo no es solo un órgano, sino muchos. Supongamos que el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? ¿Por qué no pertenezco al cuerpo? Todavía pertenece al cuerpo. Si el cuerpo fuera todo ojos, ¿cómo podría oír? Si el cuerpo fuera todo oído, ¿cómo podría oler? Pero de hecho, Dios designó a cada miembro y órgano en su propio lugar en el cuerpo como Él eligió. Sócrates pregunta a Protágoras, ¿es la virtud un todo único y la justicia, el autocontrol y la santidad son partes de Él? Como las partes de una cara son partes bocas, nariz, ojos y oídos. Luego Sócrates profundiza más en la metáfora preguntándole a Protágoras si están de acuerdo en que cada parte tiene un propósito diferente, tal como lo hacen los rasgos de un rostro y las partes del todo, pero cada una tiene un propósito diferente. El ojo no es como el oído ni tiene la misma función. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, Pablo dice, para que no haya cisma en el cuerpo, pero que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Sócrates dice que la ciudad mejor gobernada es aquella cuyo estado se parece más al de un hombre individual. Por ejemplo, si el dedo de uno de nosotros resulta herido, toda la comunidad de conexiones corporales se extienden hasta el alma para integrarse con la parte dominante. Se vuelve consciente y toda ella siente el dolor en conjunto. Eso está en la República de Platón. Pablo copiando a Séneca el joven. Miren esto. Séneca el joven nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo y murió en el 65 después de Cristo. Más o menos para el tiempo en que Pablo escribió, según la tradición, escribió sus cartas. Primero debes tomar nota de que Hechos 17, 24 a 29 está dividido en 5 partes, ya que las palabras de Pablo en esta sección se pueden atribuir a Séneca el joven en al menos 5 maneras distintas. Hechos 17, 18, Pablo es encontrado por epicúreos y estoicos. La primera frase de Pablo atacó directamente la teoría epicúrea. Su discurso se compone de palabras citadas de un filósofo estoico romano llamado Lucius Annaeus Séneca, como se menciona a continuación.
Hechos 17:24, Pablo continuó diciendo: Dios no habita en templos hechos de mano. Séneca, el representante contemporáneo más destacado del estoicismo, había expresado su doctrina en estas palabras: el mundo entero es el templo de los dioses inmortales y no deben construirse templos a Dios con piedras apiladas en lo alto. Debe ser consagrado en el corazón de cada hombre. Hechos capítulo 17:25. Pablo dijo: y Dios tampoco es servido por manos de hombres como si necesitara algo, ya que Él mismo es el que da a todos vida, el aliento y todas las cosas. Séneca expresó la misma verdad de esta forma: Dios no quiere ministros. ¿Cómo es eso? Él mismo ministra a la raza humana. Hechos 17:26 al 28. Pablo dijo: Dios de una sola sangre hizo todas las naciones de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Séneca está de acuerdo. Somos miembros de un vasto organismo. La naturaleza nos hizo parientes cuando nos produjo a partir de las mismas cosas y para los mismos fines. En el 27 y 28 de Hechos 17, Pablo dice: Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Séneca escribió: Dios está cerca en todas partes y para todos los hombres. Y nuevamente, Dios está cerca de ti. Él está contigo. Él está dentro. En Hechos capítulo 17:29, Pablo prosiguió diciendo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, a la plata, a la piedra tallada por arte o ingenio de hombres. En las epístolas de la vida moral de Séneca, vuelve a comparar el pensamiento: no lo formarás de plata ni de oro. Una verdadera semejanza de Dios no puede ser moldeada con este material. Pablo y Aristóteles. En Gálatas capítulo 5, versículo 23 y Romanos 2:14, Pablo dice: contra tales cosas no hay ley. En Romanos 2:14, Pablo dice: son ley en sí mismos. En el libro 3 de Política de Aristóteles, las palabras de Pablo son inquietamente familiares con el dicho de Aristóteles sobre hombres eminentes por su sabiduría y virtud. Contra tales no hay ley, porque ellos mismos son una ley, dijo Aristóteles. Y acá el autor nos da una conclusión: muchas de las doctrinas de Pablo no eran nuevas ni fundamentalmente innovadoras, ya que muchas de ellas parecen ser copiadas de los estoicos griegos anteriores, personas influyentes helenísticas y filósofos platónicos. Esto es bien choqueante, brother. Y estas son cosas que nadie quiere hablar. En sus escritos, Pablo afirmó que obtuvo poderosas doctrinas de una visión de Jesucristo personalmente. Sin embargo, parece más probable que haya sido influenciado por los escritores de su propio periodo y de periodos de cientos de años antes, basado en el hecho de que Pablo admitió ser un ciudadano nacido en Roma o ciudadano romano y fariseo que pasó gran parte de su tiempo en Grecia, un judío helenizado. Es posible que simplemente estuviera formulando su propia doctrina, historia de Jesús, ya que él directamente copió a Eurípides para hacer crecer su propio culto. Nos pregunta: ¿podría haber basado sus escritos en creencias grecorromanas preexistentes y bien conocidas para hacer que su evangelio fuera más aceptable para los gentiles que afirmaban seguir? Se debe tener en cuenta una comprensión profunda de esto. Y nos dice aquí Justin Mayer: en mi hipótesis, la información contenida en este estudio es una prueba adicional de que el carácter y los escritos de Pablo fueron diseñados para ayudar a los judíos de mentalidad griega a desarrollar el cristianismo en sus primeras formas
con cuentos familiares de un Jesús estoico con ideas filosóficas que habrían hecho filósofos griegos en profetas parciales guiados por el Espíritu de Dios. Para comprender mejor esta hipótesis, él tiene aquí está citando otro artículo. Nos dice, creo que Pablo simplemente estaba haciendo lo que muchos aspirantes a filósofos hicieron durante ese tiempo, desarrollar sus propias doctrinas grecorromanas, y que según el autor, pues como que absorbió de la cultura helénica grecorromana y le dio un toque a la doctrina ya preexistente de Cristo. Entonces, ¿por qué esto no lo hablan en las iglesias? O sea, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo cómo estas cosas no se mencionan. O sea, Pablo parece estar citando a Platón, a Sócrates, a Séneca, a Aristóteles. En el caso de Séneca, el autor de Hechos de los Apóstoles, según la tradición, fue Lucas, pero pone en la boca de Pablo, palabras de Séneca, que era un filósofo romano. Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, yo exijo respuestas. O sea, hay gente que dice que un cristiano no debería estar hablando lo que yo estoy hablando ahora mismo. Que si yo realmente fuera cristiano, yo tengo que defender la fe, no importa qué. No, espérate. Si hay que defender la fe, debe ser basada en la verdad, no en embustes. O sea, si estamos leyendo claramente de que hay una influencia helenística, grecorromana, en los escritos de Pablo, hay que mencionarlo. No se puede ignorar, no se puede omitir. Hay que abordar estos temas, hay que discutir estos temas. Hay que explicar esto, por qué esto se dio. No asumir y presuponer que todo lo que nosotros hemos recibido a través de los siglos por medio de la doctrinación eclesiástica fue bajado del cielo por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, la Biblia la escribieron hombres que sí, se inspiraron en Dios, en un ser supremo o en seres supremos, pero eran hombres que también interactuaban con otros hombres de otras creencias, con otras culturas, y se daban adaptaciones, sincretismos, se copiaban ideas, ¿me entiendes? Y se les daba un toque particular. O sea, y vemos en el Nuevo Testamento muchas cosas que se parecen mucho al culto a Dionisio. Es como si los autores o algunos de los autores de los evangelios se hayan reimaginado a Dionisio en la persona de Cristo. Yo no estoy poniendo en duda la existencia de Cristo. Yo creo en Cristo. Yo soy creyente en Cristo. Cristo es una figura histórica. Cristo existió. Eso es innegable. Ahora, hay cosas que se escribieron acerca de Jesús que quizás no fueron así. Y esto yo lo he mencionado siempre. Esto yo siempre lo he mencionado. Lo que pasa es que ahora la estamos mencionando más abiertamente con luz y detalle. Y eso es lo que le choquea a mucha gente. Y piensan que estamos trayendo aquí algo nuevo. Si es algo que yo he mencionado desde hace años. Diciéndole, mira, en la Biblia hay cosas que no cuadran. Pero no profundizaba. Pero ahora estamos profundizando en estos temas. Y están ahí y usted puede buscarlo. Y estamos citando para que usted busque. Usted se dé a la tarea de buscar. A ver si es verdad lo que Vadillo está diciendo ahí. Que Pablo está citando a Platón, que está citando a Sócrates, que está citando a Lucas cita que citan a Eurípedes en Hechos de los Apóstoles cuando narra la conversión de Pablo. O sea, Juan también
utiliza referencias de la filosofía griega. El término el verbo de Dios que ve en Juan 1:1, que dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El término verbo en realidad en el griego es logos, y el logos era un concepto filosófico que ya existía antes de que viniera Cristo. Ya existía el concepto del logos. Juan dice, ese logos es Cristo. O sea, el logos que creen los filósofos griegos es Cristo. Cristo es Dios. Entonces el concepto del teos de Platón, de ese Dios benigno, supremo, creador de todas las cosas, que según el platonismo ese Dios nunca podría manifestarse en carne, pues Juan dice que sí, que se manifestó en carne y habitó entre nosotros. ¿Ves? Pero esa idea la vemos en el platonismo. O sea, Juan, el autor de Juan, pues como que toma de ahí y le da su toque, ¿ves? Su sazón particular. O sea, esto es cocina, bro. Esto es como una cocina, que cada uno cocina de acuerdo a su gusto. ¿Ves? Algunos le echan más sazón, más adobo, más condimento. ¿Ves? Es así. Más de aquí, más de allá. Así parece haber sido toda esta cuestión. Eso de que usted ve en la Declaración de Chicago, que si la inerrancia, que si todo lo que dice ahí la Biblia es perfecto, no tiene errores, no hay influencias de nada, todo es directamente traído por el Espíritu Santo. Eso es un concepto inventado, un embuste. Incluso en la Reforma Protestante, Martín Lutero quería sacar del canon el libro de Apocalipsis de Juan, no quería aceptar el libro de Santiago. ¿Ves? Ellos no creían en la inerrancia. Ellos mismos querían sacar libros de su Biblia, del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento se tardaron 4 siglos en compilarlos, la iglesia cristiana. El último libro en entrar fue Apocalipsis de Juan, que estuvo en contienda con el Apocalipsis de Pedro. El pastor de Elmas estuvo en contienda, la Didache estuvo en contienda, que estuvieron ahí, que pudieron haber entrado. Primera de Clemente, a los Corintios. Hay muchos libros que no forman parte del canon, que tienen mucha importancia para poder comprender la teología cristiana, lo que ellos creían. O sea, cómo era el pensamiento cristiano en aquel tiempo. Y vemos influencias de otras creencias religiosas. O sea, ahí vemos muchas cosas de Dionisio, vemos cosas de la filosofía, vemos cosas del gnosticismo también, vemos cosas del zoroastrismo persa. O sea, el zoroastrismo persa es el que todos los conceptos del judaísmo del Segundo Templo. El judaísmo del Segundo Templo estaba fuertemente helenizado. O sea, había absorbido muchas corrientes filosóficas, teológicas de diferentes culturas, incluso de Persia. El zoroastrismo persa influenció el judaísmo del Segundo Templo. El Yahvé del Segundo Templo era un Ahura Mazda. Era como la versión judía de Ahura Mazda. ¿Sabe? Los conceptos del Hades, del infierno, que también existían dentro de la mitología griega. O sea, estos conceptos pues se absorbieron, se sincretizaron. La resurrección, los ángeles, el juicio final. ¿Ve? Todas esas cosas, el milenio, el Mesías, Salvador, el héroe. Todas esas cosas se desarrollaron en ese periodo. O sea, del judaísmo del Segundo Templo, más la helenización, el periodo de la helenización. Cuando Antíoco Epífanes IV llegó a Jerusalén, y también en esa época. Entonces el reino asmoneo buscaba restaurar la ley mosaica, y ahí es donde se estableció definitivamente el monoteísmo nacionalista, judío y qué sé yo, pero después vinieron los romanos con Pompeyo y se quedaron con el canto. O sea, hubieron cuestiones, hay diferentes factores sociales, políticos. O sea, además de esto, yo personalmente creo que hubieron manifestaciones de entes extraterrestres, aliens, todo esto manejando todo detrás de bambalinas o en ocasiones manifestándose, influenciando las creencias y las ideas de la gente para la toma de decisiones, como pasó con Constantino cuando vio aquella cruz en el cielo,
que probablemente era un ovni. Lo mismo que sucedió con Cirilo de Jerusalén en el siglo IV, que vieron un objeto gigantesco en forma de cruz desde el Monte de los Olivos, desde el Monte Calvario hasta el templo, algo así, era una cosa gigantesca, y la gente pensaba que el mundo se iba a acabar. O sea, son muchas cosas. Pero esto no lo quieren hablar los teólogos de YouTube, los supuestos apologistas, los supuestos eruditos que quieren que uno les rinda pleitesía y se arrodilla ante ellos porque tienen doctorados en ministerio, porque que son scholars, porque son pastores que tienen el Espíritu Santo. Nosotros nos consideran herejes, nos consideran apóstatas, que no entendemos las cosas del Espíritu, que ellos sí saben, que nosotros somos personas confundidas con espíritu de error. No es que tenemos espíritu de error ni es que estamos confundidos. Es que nosotros leemos, nosotros pensamos, nosotros cuestionamos, nosotros analizamos. Ustedes no. Y ustedes no quieren que los demás piensen por sí mismos. Ustedes les eliminan, les quitan el criterio propio a la gente. Y los acondicionan, los programan neurolingüísticamente, los adoctrinan en un lavado cerebral que repitan de manera automática sus postulados y su sistema de creencias. En la teología reformada se lava el cerebro por medio del tulip, de las doctrinas de la gracia, donde las personas tienen que abandonar su criterio propio y adherirse a la sola escritura, porque es la única fuente de autoridad que el cristiano debe obedecer. O sea, es como que una renuncia voluntaria al pensamiento. Eso para ellos, eso es tener fe, eso es algo grandioso, es alabado por ellos. Renunciar al pensamiento crítico, a la voluntad propia, al pensamiento, a discernir, a cuestionar. No, tú tienes que creer esto automáticamente. Y tenemos un montón de gente en YouTube que no piensa, que simplemente cree y repite automáticamente lo que les dicen en sus líderes religiosos. Así de tipo Winston Medina. Lo que ellos crean, yo lo voy a abrazar y lo voy a creer automáticamente. Así es que están muchos de estos líderes evangélicos en YouTube, en las redes sociales. Pero ninguno de ellos te habla de lo que estábamos hablando aquí, de Platón, de Sócrates y toda esta gente de la filosofía griega influenciando en el apóstol Pablo. No te hablan de los paralelismos entre Dionisio y Jesús. No te hablan del zoroastrismo persa que influenciando la teología cristiana y el judaísmo del segundo templo. De esas cosas no hablan. Ellos quieren enfocar a la gente en los mismos temas de siempre, que si la mujer puede ser pastora, que si la salvación, que si la predestinación, que si arminianismo versus calvinismo, que si esto, que si lo otro. Y no le dan pecho, no le dan cara a los temas que realmente tienen que tocar. Pero nada, amigos, yo me voy despidiendo por hoy. Les anuncio que mañana miércoles, si Dios lo permite, vamos a estar en vivo hablando sobre esta noticia que salió recientemente de que encontraron algo conocido como The Dyson Spheres en una parte remota del espacio exterior, donde alegadamente estemos viendo un posible descubrimiento de megaestructuras alienígenas que absorben energía de 7 estrellas. Así que eso lo vamos a estar mencionando, vamos a estar hablando de eso mañana. También tenemos en agenda un video o un live hablando sobre los ultraterrestres. Este nuevo estudio de alegadamente científicos de Harvard que van por esa línea de que existen criptoterrestres o ultraterrestres que conviven con nosotros desde siempre. Y también tenemos en agenda un video donde vamos a estar hablando de la similitud entre el culto a Dionisio y el cristianismo. Ese va a estar sumamente controversial. Y si usted es fanático, no lo vea. Le recomiendo que no lo vea porque esto es para personas que son maduras, personas que tienen capacidad de discernimiento, análisis y pensamiento crítico. Así que nada, amigos, yo me voy despidiendo por hoy. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima si Dios así lo permite. UAP for life.